El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando crucificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Sean todos muy bienvenidos a su programa, Con la Biblia en la mano. Quiero contarles que hoy vamos a estar desarrollando el libro de Marcos del capítulo 14 al versículo 26. Este relato nos cuenta de los últimos días que Jesús pasó con cada uno de sus discípulos. Cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, lo hacían en la noche del día 14 de Nisan. Lo vimos el día de ayer, ¿no es cierto? Yo les decía que era entre marzo y abril. Tanto la fiesta como la cena de la Pascua se comía en Jerusalén y en el lugar donde se escogiere. Por eso es que los discípulos le preguntaron a Jesús dónde deseaba que se hiciese. Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos que fueron Pedro y Juan. En aquel entonces era poco común que un hombre llevara el cántaro de agua. Esta era una tarea normal de las mujeres. Pero era este hombre quien guiaría a los discípulos a conducir, ¿no es cierto?, a la casa adecuada donde el maestro podría comer la Pascua con ellos. Cuando llegó la noche, vino él con sus 12 discípulos. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y se decían uno por otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todo, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, por ustedes es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús vino con sus 12 discípulos y se sentaron a la mesa. Mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Aquí se observan 2 cenas memoriales. Primero, los 12 discípulos comieron juntos la cena conmemorativa de la Pascua, tiempo durante el cual Jesús predijo la traición de uno de sus discípulos. Y en segundo lugar, después que Judas tomó el bocado, se fue del lugar. Esto está en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 30, si usted gusta leerlo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús celebra la última cena con el resto de los discípulos, a los cuales les anticipó la inminente flagelación de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. La frase:
uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Confirma la profecía mesiánica de Salmos 41, versículo 9, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Este versículo describe la traición, describe el dolor, el desconsuelo, la tristeza, el duelo y la aflicción que vino a causar en Jesús por parte de una persona que se llamaba su amigo. Imagínese usted qué tremendo, cómo se sentiría el maestro en aquel entonces, porque no olvide usted que era 100% hombre y 100% Dios. Amigo es la persona con la cual nos une un sentimiento fraterno y cariño y afecto. Amigo es aquel que se adhiere más estrechamente que un hermano. Amigo es aquel que es constante en su lealtad y acude en ayuda de su compañero en la angustia, y en el momento de adversidad lo aconseja con fidelidad. Los discípulos, al escuchar la palabra traición, comenzaron a entristecerse uno a uno. Y uno a uno se preguntaba: ¿seré yo? ¿Seré yo? En griego, esta es una pregunta negativa que implica una respuesta negativa. La frase ¿seré yo? Significa: no soy yo, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad? Así es. Ese es el significado de seré yo. Ahora, respondiendo les dijo. ¿Quién respondió? Jesús, obviamente. Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y sabe, aquí Mateo y Juan identificaron al culpable como Judas. A la verdad, dijo, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí el ay es muestra de gran pena, de desastre, de calamidad que caerá sobre ese alguien. La frase bueno le fuera a ese hombre no haber nacido se refiere al duro juicio que le esperaba. Judas era responsable de cada una de sus acciones, aun cuando él actuó de acuerdo a lo que ya estaba escrito de Cristo desde hace ya mucho tiempo atrás. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Ahora, esta no es una exhortación para bebérsela toda, sino más bien es una exhortación, es una orden a todos los discípulos a ser partícipe de ella, es decir, a ser partícipe de esta Santa Cena. Recuerde usted que Judas dejó el aposento después de haber recibido su porción de pan previo al acto de partir el otro pan, cuando Jesús dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en lo que beba nuevo en el reino de Dios. Aleluya. En el aposento alto, Jesús se preparó a sí mismo y preparó a sus discípulos para su muerte. Él lo dio a la cena pascual un nuevo significado. El pan representaba su cuerpo, el que iba a ser sacrificado, y la copa representaba el vino, la sangre que iba a ser derramada en horas más tarde por nuestros pecados. Y fue así como quedó instituida la cena del Señor. Ahora, Cristo derramó su sangre a fin de dar perdón y salvación a los pecadores. Su muerte en la cruz fue la que estableció el nuevo pacto entre Dios Padre y todos aquellos que lo reciben a Él como su Hijo, los que lo reciben a Él como su Señor y su Salvador.
Los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios mediante la fe en Cristo recibirán una nueva vida espiritual, siendo librados del poder de Satanás, haciéndose hijos de Dios y siendo bautizados por medio del Espíritu Santo, teniendo acceso a Dios en cualquier momento a fin de recibir misericordia, gracia, fortaleza y ayuda. La sangre de Jesús vertida en la cruz fue la que dio inicio al nuevo pacto. No se olvide nunca, jamás. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él murió en la cruz en vez de nosotros, pagando el precio que nosotros teníamos para aquel entonces. Él pagó por nosotros. Él sufrió por nosotros. No lo olvide nunca. Él es nuestra paz. Él es nuestro todo. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Señor y Dios por los siglos de los siglos. Dele a Él la gloria, dele a Él la honra, dele a Él la alabanza. Solo Él es digno de ser alabado, solo Él es digno de ser exaltado por siempre y para siempre. Por eso, en estos días de recogimiento, en estos días de reflexión, por favor, póngase a cuentas con el Maestro. El día y la hora de su llegada no lo sabemos, pero de que Él viene por su pueblo, Él viene y su venida está pronta. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más por tu bondad. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, cada día por haber hecho esa obra magnífica en la cruz del Calvario, por haberte sacrificado por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, papito mío, porque por amor a María, Señor, tú llegaste. Por amor a María, por amor a Pedro, por amor a Juan, por amor a cada uno de nosotros, tú llegaste, Señor, para que tuviéramos vida, para darnos redención. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. Amén, amén y amén.